En realidad, la idea de una ley audiovisual se viene gestando desde hace muchos años, desde el 2017, con diferentes sectores de la región, digamos, festivales, el sindicato SATSAI, realizadoras y realizadores de acá de La Plata, Berisso y Ensenada, diferentes colectivos, movimientos y demás, que en lo que logramos en su momento es tener como cierta capacitación de otras personas que participaron en otras leyes provinciales. Claro. Hago un poco de contexto, pero en nuestro país 16 provincias ya tienen su ley audiovisual. No solamente es de fomento, es una ley audiovisual bonaerense, es mucho más amplia que el fomento. Y además, este año también lo más probable es que salga la ley de audiovisual de La Rioja. Mirá. O sea, sí, por eso estamos como... Se viene batallando en varias provincias. En varias provincias de un montón de lugares. Bien. En el 2017 se convocó a Ana Zanotti y a Marta de la Vega, que Ana Zanotti participó en la ley audiovisual de Misiones, que tiene como un perfil de instituto más cultural, y Marta de la Vega participó dentro de lo que es la ley de Córdoba, que tiene un perfil más industrialista, ¿no? Por decirlo. Ellas dos son compañeras de la RAD, nosotras nos conocemos a partir del movimiento audiovisual platense, donde también integramos la RAD, digamos, y vinieron a darnos una charla y una capacitación, porque decir, bueno, pensar en una ley desde dónde se piensa, ¿no? Desde qué lugar. Claro. Hicimos como inclusive investigación, que eso también tiene que ver con lo que seguramente después va a comentar Casio, pero una de las investigaciones que hicimos a nivel provincial es que mucha de la producción audiovisual y que se genera, digamos, en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con los centros de formación educativos. O sea, las universidades son fundamentales, ni hablar les estudiantes, ¿no? Claro. Que eso me parece que es muy importante. A partir de eso, en el 2020, se hizo un proyecto acá más regional, pero en el 2020, con la pandemia, se logró construir un foro de la provincia de Buenos Aires, donde ahí confluimos diferentes personas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y empezamos a compartir recorridos. Había como otros recorridos también de otras posibles leyes. Y trabajamos en comisiones. En su momento yo trabajé en la Comisión de Género y en la Comisión de Alfabetización Digital. Audiovisual también, y a partir de eso se armó un proyecto que es un poco la base de lo que está ahora presentado con el Ejecutivo, un poco más sintetizado. De hecho, en las reuniones que se hicieron, especialmente en la última, tiene que ver un poco con faltan cosas desde lo propositivo, entonces, habría que reglamentar, por ejemplo, algunas cosas que son muy importantes, como las que vamos después, si quieren, profundizamos, pero que nos parecía que también, está buenísimo que haya un proyecto de ley audiovisual bonaerense y también, a partir del recorrido que venimos haciendo a nivel regional y provincial, es importante que también nos tengan en cuenta con algunas reglamentaciones que creemos que son fundamentales, ¿no? Especialmente para la democratización, digamos, y que no quede concentrado, para que no nos suceda lo mismo que sucede con el Inca. Claro, que ahora básicamente es, si tenés guita, podés producir. No, lo del Inca está bien. Sí, es tremendo. Está peor todavía. Totalmente desfinanciado el Inca. Sí, no se están produciendo películas. No. En este momento no se están produciendo películas. No, y lo poco que... hay una mirada muy meritocrática y además esta cuestión de los talentos, ¿no? Claro. Además, una deuda que teníamos desde el Instituto Nacional de Artes de Cine, de Artes Audiovisuales, lo digo porque por ahí no todas las personas saben lo que es el Inca, era que tenía que ser más federal. Esa es la verdad, se venía peleando mucho de un montón de sectores para eso. Entonces, eso era una deuda. Pero después, un montón de personas tuvieron la posibilidad de tener su primer largometraje, su primer documental, su primer cortometraje, gracias al fomento que se hizo con el instituto. Ahora ni siquiera eso, como dice Casio. Y además... la cantidad de personas que han sido formadas y despedidas desde que han perdido su trabajo, ¿no? Claro. Es tremendo lo que está sucediendo, es tremendo. ¿Cómo lo trabajan desde la facultad? Como estudiante y como docente, porque veo que hay, no sé, nosotros en la facultad de periodismo somos estudiantes, todavía nos sucede la discusión de nuestros salarios, que por ahí siempre, a veces queda muy relegado, ¿no? Como esa discusión de lo que sucede después de recibirse y demás. Y justo en este momento estamos hablando de no sé, en artes
es bastante diferente al resto de las facultades, hay como una interiorización más de empezar a trabajar desde antes y qué sé yo. Nada, ¿cómo lo trabajan ahí con sus compañeros, con sus pares? Y un poco lo tratamos de, bueno, yo creo que cada vez más se trata de dar esa discusión en las aulas también, Ujú. de parte de los estudiantes y de los docentes también, que de a poco, más lento de lo que me gustaría, pero de a poco se va dando esa discusión en el aula. Y también es, bueno, aprovechar los espacios que tenemos, como por ejemplo el centro de estudiantes Claro. y las distintas agrupaciones que hay. Yo considero que todas también tratan de dar esa discusión, Sí. ya sea en el pasilleo o en el uno a uno o Ujú. dando, qué sé yo, debates. Y también aprovechando espacios como la asamblea, por ejemplo, que justamente, o sea, la asamblea es un espacio en donde no se juntan distintos sectores, ¿no? O sea, no son solamente productores, directores y directoras, sino que también están docentes, estamos los estudiantes, y bueno, ahí se diversifica un poco lo que es el debate también. Claro. Porque también a nosotros como estudiantes nos pasa que nos sentimos un poco relegados en cierto sentido, entonces como que estamos tratando de ocupar un lugar en la discusión. Bien. Sí, es sumamente importante. Sí, completamente. Sí, que tengan voz propia y no que otras Exacto, personas hablan por ellas, ¿no? exactamente. Que me parece Claro. que eso es lo más importante, ¿no? Sí, más vale. ¿Cómo beneficiaría al sector el proyecto de ley, la ley? Bueno, hay desde un montón de lugares, después si quieren les podemos compartir un PDF, que es como un Sí. folletito que estuvimos repartiendo ese día, donde hicimos como algunos puntos entre todos de por qué es importante la ley audiovisual bonaerense y qué le faltaría a este proyecto que está, que me parece que también está en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Creo que por ahí lo más importante es, no solamente, un poco vos lo decías al principio, bueno, poder tener cierta previsibilidad en el fomento. Claro. Por ejemplo, ahora Sí. con esto que está sucediendo en el Inca, un montón de provincias están filmando y están haciendo audiovisuales y un montón de cuestiones que acá no está pasando. Ujú. Claro. Además, también el tema de la precarización laboral, hay que hablar de eso. Hay Sí. otro tipo de también de, bueno, nuestro sector es tremendo. Sí. Y me parece que, porque bueno, algo que voy a articular un poquito lo que vos comentabas hoy, ¿no? Ujú. Muchas de las personas que somos docentes en la Facu o que son estudiantes de la Facu también trabajan, Sí. digamos, y producen Claro. a nivel nacional inclusive, ¿no? Y entonces me parece que también empezar a ver que es posible desde los centros de formación que seamos casas productoras. Sí. ¿Por qué? Porque muchas de las producciones que se generan, que además los festivales son nuestras pantallas, que también están siendo desfinanciados Claro. y que están pasando por un momento sumamente difícil. Si no tenemos esas pantallas, lo lamento, pero Netflix y otras, perdón que mencione una plataforma, pero No hay digo, problema, no hay problema. discúlpenme, pero las grandes plataformas o lo Sí. demás no van a mostrar nuestras historias, como nosotras las contamos. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces también tener esas identidades, esas miradas y además la diversidad, porque digo, no es lo mismo estar en el conurbano que estar en La Plata, que estar No, en claro. Pigüé donde yo, por ejemplo. Es otro mundo. Sí. A mí me toca ser docente también en la provincia de Buenos Aires y son realidades totalmente Completamente diferentes distintas. en cada ciudad. Mm. Entonces, me parece que también que esas personas tengan esas posibilidades, que puedan poder contar sus historias, que puedan tener sus miradas, conocer ese territorio y no solamente que sean como algo, bueno, te mando esto, Sí. contá esto, pero que no se note de dónde es, ¿no? Claro. Porque si vos no conoces, no generas identidad, ¿por qué vas a defenderlo? Claro. Sí. Yo trabajo para las infancias, por ejemplo. El año pasado hicimos una serie que salió de la Facultad de Artes para Paca Paca. Mirá. Y uno de los objetivos eran que generaran identidades sonoras y visuales. Claro. ¿No les pasa a ustedes que las niñas hablen en neutro Sí. o hablan con palabras extranjerizantes? Imagínense a nivel construcción de subjetividades. Sí, totalmente. Es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque además el audiovisual, desde el arte, no solo de la comunicación, digo, desde el arte, tiene como una cuestión más profunda en la generación de subjetividades y naturalizaciones. Sí. Nosotras de los feminismos Sí. lo sabemos muy bien y lo venimos tratando de deconstruir. Eso Sí. también es importante. Eso ¿no? también es importante, que creo que es un punto que dentro de lo que es la reglamentación vamos a hacer hincapié para que quede en claro, que es lo de la paridad de género, la equidad y que haya perspectiva en la ley
que haya cupo, eso es un punto importante que vamos a tratar en la reglamentación. No sé si saben, pero por ahí suma lo que decía Casio, pero aunque seamos más mujeres, y perdón que lo diga en forma binaria, pero son los datos que se registran. No, y es lo que sucede, es lo que sucede, como ¿verdad? históricamente estamos dentro de ese sistema, impartido que relega a las mujeres y disidencias en todo lo que tiene que ver con lo laboral y lo cultural. También es muy lindo, digo, que en los últimos años hay un montón de personas con otras identidades de género que están habitando los espacios de la universidad y de la facultad, que me parece que es fundamental también que participen, ¿no? Claro. Pero, perdón que lo diga en forma binaria, pero son los números que están registrados, que son reales, pero nosotras, digamos, somos más del 50% de personas que nos recibimos. No somos más del 50% quienes hacemos producción audiovisual, creación y ocupamos esos roles. Y tampoco la docencia, porque también ahí hay otra lucha que dar, ¿no? De hecho, con mis compañeras de FEDA, que es una red de docentes con perspectiva feminista de artes audiovisuales, estamos peleando, dando esa batalla también, ¿no? Digo, me parece que hay ahí algo que tenemos que no perder de vista, en que, aunque es duro, pero me parece que en los fomentos tienen que empezar a jerarquizarse. Y perdón que sé que hay palabra, es una palabra que a no todo el mundo le gusta, pero en lo personal me parece que es para ser un poco más pedagógica. Pero me parece que el tema de jerarquizar, como decía Casio, la perspectiva de género, los regionalismos, es decir, esta cuestión democrática y no que esté centralizada. Por ejemplo, no puede ser que La Plata, si se hacen las regiones, esté en la misma región que el conurbano. Claro. Por favor. Porque, claro, son las grandes urbes te comen. Totalmente, son dos regiones distintas, son dos identidades diferentes. Y lo mismo con el tema de los estudiantes. Me parece que tiene que haber ahí líneas de fomento, tiene que haber un cupo que puedan poder cumplirse y obligatoriamente. Otro de los puntos que también nos parece importante, sobre todo a los estudiantes, es justamente ese, que dentro de poder estipular porcentajes para la línea de fomento, en donde por lo menos, no sé, un 10% de las producciones sean estudiantes, un 10% de la gente que trabaja en las producciones sean estudiantes. Que a veces es fundamental. Que a veces lo son y no ven un mango. Exactamente. Ese es el tema, claro, la precarización. Que una de las cuestiones de la ley, que eso sí ya está estipulado, es que tiene que tener libre de deuda, por ejemplo. Tiene que estar libre de deuda el benefactor del fondo. ¿Qué sería eso? Que frente a la FIP o cualquiera sea el organismo, deudor. Claro, eso, o sea, más allá de que no tenga la deuda, que es como lo obvio, también permite de que, bueno, esa persona está registrada. Claro. Entonces no es trabajo totalmente negro, ¿no? O sea, hay una reglamentación ahí. Entonces, bueno, nada, también profundizar por ese lado, que no nos negremos. Y también la autoexplotación. Sí. Porque creo que también eso hay que empezar a problematizar, ¿no? Bueno, yo hago todo. Soy, no sé, Instagramer, YouTuber. Y filmmaker. Yo les cuento este detallecito, pero algo que usan las grandes plataformas es el término showrunner. ¿Ustedes saben lo que es el showrunner? No lo he escuchado. Sí, más o menos, pero explícalo vos porque yo no... Bueno, es como lo que conocemos como productor general o productora general. ¿Por qué le llaman showrunner y no productor o productora general? Por una cuestión de derechos. Claro. Ahí va. Entonces, fíjense cómo todo, las palabras no son inocentes. No. Entonces, me parece que tenemos que empezar a darnos cuenta, bueno, ¿qué somos? YouTuber, tenemos que hacer millones de videitos para que una plataforma, si quiere, nos pague, que además, ¿cuál es la democratización de eso? Sí, tengo un espacio, puedo hacerme conocer, pero ¿cuánto yo tengo control sobre eso? Claro. Entonces, también me parece que ahí tenemos que empezar a problematizar y hacer que artes audiovisuales o el audiovisual es un campo mucho más amplio y que tenemos también, ¿por qué? Porque tenemos una puja ahí de defender lo que es nuestro. Es nuestro derecho tener una ley. Sí. Eso quiero decir, ¿no? Porque me parece que es importante también tomarlo desde ese lugar. Sí, no, totalmente. Y sobre todo porque, bueno, o sea, esto de youtubers y bueno, aparecen todas esas palabras que desde el lado de estudiante, de la gente que recién estamos empezando, muchas veces es donde primero conseguimos laburo. Claro. En el ámbito, ¿no?
Y bueno, hice el primer acercamiento a lo laboral audiovisual. Entonces es importante que se reglamente, que se tenga en cuenta, ¿no? El freelance. El por freelance, ejemplo, que eso es sumamente precarizador, ¿no? Tener Claro. que terminar un laburo y de ver, si me gusta te lo pago. ¿Qué es esto? Si me gusta te lo pago. Claro. Terrible. Es tremendo, tremendo. eso, pero lo peor es que hay como una naturalización. Sí. Sí. Mm. O la puja por un trabajo, entonces, ¿quién te cobra menos por la mejor? Yo digo, pero es Sí. tremendo, o sea, por eso también me parece que también hay otra cosa que me parece que hay que poner como en un nivel y que me parece que lamentablemente a veces se nos escapan algunas cuestiones, especialmente generacionalmente lo estoy hablando, es que como la mayoría monotributa, bueno, si tienen la suerte de monotributar, Sí, ¿no? claro. Es bastante precarizante nuestro Sí. rol, pero digo, si alguien monotributa o lo que sea, también empezar a pensar que los sindicatos son importantes. ¿Por Sí, qué? sí. Porque lo que los sindicatos defienden es como un tipo de flujo de trabajo y una instancia, y que además generan comunidad, generan lazos. Totalmente. La uberización de la economía es tremendo, Sí. porque además te fragmenta y te individualiza. Sí. No, y que hay que hablar de plata. Claro. Porque Por eso hay que grabar las AUTTs. es que Formas, ¿no? sucede mucho esto de, no sé si será algo natural del argentino nada más, pero del tener vergüenza de hablar de guita cuando decís, Sí. bueno, ¿y cuánto cobras vos? Y que muchas veces, a veces estás haciendo el mismo rol, pero sos un rol feminizado y el otro masculinizado y cobran diferente por lo mismo, pero porque ya está dispuesto así, como bueno, no, por el valor del laburo de él. Y además haces más trabajo a veces, Sí, incluso. Claro, como claro, te tengo O sea, que traer más el tareas. cafecito y escribirte el guión. Y además tratarte Seguro, bien. ¿no? Digo, debe ser algo así Ojo, también. ¿no? Que en las, no sé si, yo creo que en las sociales sucede mucho, pero que es estigmatizante además. Obvio, sí. Yo quería preguntarles algo alrededor de, como saliendo un poco de la ley, pero del valor que tiene. Recién, Betiana, hablabas de esto de la identidad. Y yo quería preguntarles cómo ven eso del cine argentino. Ahora, hace poco salieron como varias películas que, no sé, pienso en Alemania o el otro día vi esta de... Culpa cero. No. Sí, también no, pero esta de La Santa Errante, Sí. que bueno, son películas argentinas, no sé si están todas financiadas por el Inca, pero entiendo que están como saliendo en salas Inca, entonces bueno, como está ese vínculo igual, y que hablan mucho de la identidad argentina, y esto que contabas como de Paca Paca y demás, ¿cómo lo ven ustedes como este momento en el que va a dejar de suceder inevitablemente? O sea, quizás durante 2 años no tengamos producciones argentinas. Que digo, con suerte, ojalá, ¿no? Que sea solamente eso. Claro. Y es que esa es la cuestión, ¿no? O sea que no es que dejamos de tener producciones argentinas, sino que las producciones argentinas que se están haciendo no son las que este tipo de producciones, son otras producciones, son producciones privadas. Cuentan otras historias. Que cuentan y de otra Desde forma. otro lado, sí. Porque más allá de, o sea, porque pueden estar contando la misma historia o historias parecidas, pero yo creo que lo más importante para construir la identidad es la forma Ujú. en la que se construye, en la que se cuentan esas historias, audiovisualmente, con los recursos, cómo lo hacemos. Que por ahí una gran productora, una gran plataforma, no va a financiar un proyecto en donde se cuente una historia de forma que construya la identidad. O es mucho más difícil. Sí, que lo porque no hagan. es el interés de esa Exactamente, plataforma. totalmente. El interés es el entretenimiento fácil y Claro, rápido. sí. No la construcción de sentido. Claro. Que fondos como lo haría esta ley, como lo hacía el Inca, sí te permitían hacer ese tipo de cosas. Claro. Ujú. Ujú. Sí, y además pensar que esas películas están bien mencionadas, pero nosotros desde acá tenemos un montón de otras Sí. películas Sí. y que no tenemos esa visibilidad porque se supone que no estás... yo quiero también esto decir porque no te voy a poner en compromiso, casi, pero te lo prometo. Lo digo a modo personal. Pero me parece que sí es importante empezar a dejar de lado esa mirada porteñocentrista, Mm. porque nos come.
Y nos Sí. come en todo sentido. Ahora, lo primero que se menciona es una directora, cuando acá hay un montón de personas que hacen y un montón de películas que se proyectan en festivales, que se proyectan en el Inca acá, y que un montón de personas no conocen. Me parece que es importante salirnos de eso, porque yo algo que percibo es que muchas veces caemos en esa trampa. Entonces, me parece que hay que pensar en nuestros proyectos desde la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, y que los ingresos queden en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ojo al piojo concursarse enseguida, porque vos vas al filmmaker de Cava y te dice solo para porteños, y así, masculinizante, ¿no? Solo para porteños. Mira. Pongamos acá también una cuestión de decir, Claro. bueno, es para los bonaerenses y las bonaerenses. Porque si no ponemos ese hito, después no es como, para que bajo de Cava y te digo toda la verdad y el saber. No, Claro. disculpen, acá también hay un montón de gente muy valiosa que hace muchísimas cosas y además somos uno de los espacios que más formamos personas en los audiovisuales y que además estamos reconocidas y reconocidos en el Claro. mundo entero. Claro. Pero tenemos que nosotros también dejar esa mirada porteña. Y reconocerse. Sí, Claro, sí. que a veces la naturalizamos. No, totalmente, sí, o sea, sucede en los festivales, digo, siempre se invita como sí. a los actores más conocidos y que siempre son porteños y sí, inevitablemente. Produce dolor, eso quiero decir. No, ¿eh? me imagino, y Produce aparte destrato y dolor eso. no se le da tanto valor en lo comunicacional quizás a, no sé, a las salas Inca de la Ciudad de La Plata, pienso en el Select, que pasan por ahí un montón de producciones de artes. Sí. Claro. Y de las Bueno, prontito tenemos el Festival REC. Sí, Claro. exactamente. Del 17 al 21, tanto en la Facultad de Artes como en la Sala Select. Excelente. Ahí sí vamos a poder ver pelis o cortometrajes de acá. Y de acá y también de Latinoamérica, Sí, esto, porque es de escuelas de cine. Exactamente. Claro. Es universitario. Claro, sí, de escuelas de cine. Bien. Y, por ejemplo, ella tiene el pantallazo, que dije, ay, Sí. Casio, qué astuta que Yo me traje el busito. No sé si se ve. ¿Querés, muy bien. ¿Querés contar qué es el pantallazo? Sí. El pantallazo surge como una iniciativa, creo que en el 2017. Claro, que Macri. Claro, Macri. en ese proceso. 2017-2018 pasó el Donde yo no estaba presente. Pero bueno, se hace una en el 2017, otra en 2018. el 2018. Se nacionaliza también. Exactamente, sí. Ah, mirá, pero surge acá. Sí, Surge surge acá, pero claro, exactamente, se esparce, distribuye. Se distribuye, sí. Y este año, bueno, la asamblea se volvió a reunir, la asamblea de, Milei, ¿no? sí, Claro. de cine regional organizado. Y bueno, pensando estrategias de cómo hacerle frente Claro. a Milei. Y todo lo que está sucediendo. Y todo lo que ¿no? está sucediendo, exactamente, sobre todo con la desfinanciación del Inca, bueno, se volvió a traer lo que era el pantallazo. Y básicamente un pantallazo es, en 2017-2018 se sacaron pantallas a la calle, este año era pleno invierno, así que muchas pantallas no fueron en la calle, pero igual era como, bueno, muchas pantallas proyectando arte produce acá. audiovisual local. Genial. Y bueno, y también fue, o sea, lo Sí, federalizamos. Qué No hermoso. me acuerdo bien exactamente en dónde había pantallas, pero había dispersas Distintos por todo el puntos. Distintos Sí. puntos del país. Y de la Exactamente. provincia. Claro, es Y una de la provincia. buenísima Qué bien. Sí. iniciativa. Qué Así bien. que bueno, eso también empezó como a hacer un run, el tema de la ley. Bueno, hay como un montón de gente empujando para que salga y que esperemos que, bueno, se apruebe, porque eso sería pensar también en un futuro posible, ¿no? Exactamente. Sí. No solamente producir, tener un futuro y además un poco también de qué es necesario para lo que hacemos. Acá en la Claro. provincia somos una de las provincias que más se producen y que en el Observatorio Audiovisual del Inca, les cuento este dato, de todo el financiamiento que daba el Inca, el 89% quedaba en Cava. No, es una barbaridad, claro. Entonces, necesitamos algo para acá, necesitamos que también sea de los bonaerenses para los bonaerenses y también que no suceda lo mismo, ¿no? Que Que quede no- centralizado en las grandes urbes, sino Sí. que se pueda Sí, democratizar. federalizar y- naturalizarlo también Claro. un poco, porque está como, bueno, eso, desde el lado de estudiante también es como, bueno, termino la carrera, me voy para Capital para conseguir Claro. laburo. Claro. Y es un garrón, y eso está Sí, súper no está naturalizado mal. y no Sí. está bueno, hay No, que no está bueno. desnaturalizarlo. Y hay que apropiarse mal. no solo estudiantes de la facu de audiovisuales, sino en general, nosotros como la comunidad de esta zona, apropiarse un poco de los contenidos que se producen acá. Sí. Sí. Eh, Totalmente. ¿Tienen para recomendar
tirar ahí, ponerle 3 pelis o tirar el nombre de 3 producciones que sean de La Plata o de Provincia de Buenos Aires? Una me parece que, porque es colectiva, que es La Fuerza del Río, con La Fuerza del Río, que es de la colectiva audiovisual. Con La Fuerza del Río. Sí, de La Plata, que es sobre el encuentro que hubo de mujeres y diversidades acá en La Plata. Ajá. Es bellísima ese peli, la tienen que invitar a las compañeras porque han hecho un trabajo. Y es todo colectivo, o sea, era un montón de compañeras trabajando en diferentes roles y no había una sola dirección o una sola persona que hiciera montaje, sino que eran equipos. Bien. Entonces, también es una historia coral y la verdad que es bellísima esa peli, Hermoso. súper recomendable. ¿Vos tenés una? ¿Qué ¿Qué decías ahí? Pensé que... perdón. Bueno, una de las que se me ocurren es la de Igor Galuk, Silencio en la Ribera, que es un documental que es la historia de Haroldo Conti, exactamente. En la isla Paulino. Ajá, Mirá. es bastante nueva, ¿no? Sí, la he escuchado nombrar. Y a mí, bueno, esto de pensar las formas, me parecía a mí me resulta muy interesante todo el trabajo de recuperación de material de archivo, de tanto de un largometraje que es una tesis que quedó trunca de cuando cerraron la carrera en la dictadura, y otro cortometraje del grupo de los 6. Claro. Los dos, el cortometraje tiene que ver con la isla Paulino y el largometraje trunco tiene que ver con Haroldo Conti. Antes de ser desaparecido. Hermoso. Entonces ahí como, bueno, tanto la construcción de Igor como los otros 2 materiales de archivos logra construir una historia muy potente. Hermoso. Bien. Muy rioplatense las 2 pelis que tiraron. Tal cual. ¿Puedo dar un datito que muy pocas personas saben? Nosotras con Casio pertenecemos a una carrera que fue pionera en América Latina. La Escuela de Cinematografía de La Plata de 1955 hasta 1978, que fue cerrada y declarada extinta por la dictadura, que por suerte se pudo reabrir en el 93, es una de las escuelas que en su tipo, así con un programa universitaria, es la primera en su tipo en América Latina. La tenemos acá y a veces no la jerarquizamos. Raimundo Gleiser estudió acá, entre otros. Sí. Hermoso. Qué bueno. Muchas gracias por haber venido, por por seguir luchando por el cine argentino, así que esperemos que esta ley salga y que sea bancada también, así que gracias a ustedes. Muchísimas gracias por invitarnos. Betiana Bugart, de la Asamblea de Cine Regional Organizado, además de docente, ¿qué cátedra es para tirar el chivo? En este momento estoy en montaje y edición, B, que son en primero y en segundo año, y bueno, guión di durante 16 años y el año pasado, bueno, me retiré de esa cátedra porque en la otra estoy como adjunta. Así que... Bien, bueno, así que ya saben, y Casiopes García Abuin, que también es estudiante y miembro de la Asamblea, pueden seguir a la Asamblea ahí en el Cine Regional Organizado en Instagram para enterarse de toda la data. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. 36 minutos ya pasaron de las 14 horas. Vamos y venimos, que ya anda Luquitas Villavicencio por aquí. ¿Querés auspiciar tu emprendimiento?